Tengo la impresión que no ha quedado claro en qué consisten las medidas de sana distancia para la sociedad. Para la persona individual significa, como nos lo dice Susana, mantener cada quien su sana distancia. Es decir, en la relación que tenemos con otras personas en la vida diaria, mantenernos a una sana distancia. 1,5 metros, 2 metros. Y esta es una distancia razonable para disminuir la posibilidad de contagiarnos. Esta medida debe ejercerse por todas las personas. Pero la medida más intensa son aquellas en donde por disposición gubernamental se suspenden, se reprograman, se posponen las actividades sociales que implican que estemos en contacto unos con otros. Y las retomo. En primer lugar, el objetivo es disminuir la transmisión comunitaria de COVID. Ese es el objetivo. ¿Cuál es la actividad? Sana distancia. ¿Cuál es el mecanismo? Disminuir drásticamente, enfatizo, drásticamente, vuelvo a enfatizar, drásticamente la movilidad de las personas. Quédate en casa, quédate en casa. Ese es el mensaje. Y cuando digo drásticamente, no es de que 2 días después unos, 4 días después otros, algunos sí, algunos no. La enorme mayoría de las personas deben quedarse en casa, porque el efecto de protección no es para cada individuo. No es que yo me proteja porque yo no voy al trabajo. Eso es solo una parte de la historia. El efecto principal es un efecto solidario. Yo no voy al trabajo y les protejo a todos ustedes. Blanca no va al trabajo y nos protege a todos nosotros. Ángeles no va al trabajo y nos protege a todos nosotros, incluida Blanca. Y así sucesivamente. Entonces, entre más personas, cuando decimos más, no es 100, ni 200, ni 300, son millones, millones de personas se salen de la circulación, entonces se logra reducir significativamente la velocidad de progresión de la epidemia. La siguiente, por favor. La intervención de sana distancia, por lo tanto, implica suspender temporalmente las actividades laborales que involucran la movilización de personas. ¿Qué quiere decir la movilización? Salir de la casa, ir al trabajo, tomar el transporte público, regresar a la casa, tomo el transporte público y entonces me mantengo en movimiento en el espacio público donde me encuentro con otras personas y las contagio. Eso es lo que queremos evitar. Quédate en casa. Y la concentración de las personas en todos los sectores de la sociedad. ¿Quién se beneficia? Todos y todas. Todos y todas. No solo quien lo ejerce, todos y todas. Y quiero decir hoy que esta medida desde el gobierno es relativamente más fácil de poner en práctica, porque el propio gobierno decide suspender temporalmente sus actividades. A partir de mañana, todo el gobierno federal suspende sus actividades. ¿Lo escuchó usted bien? A partir de mañana, todo el gobierno federal suspende sus actividades. Pero hay actividades esenciales que no se pueden suspender, porque necesitamos hospitales, porque necesitamos combustibles, porque necesitamos producir energía, porque necesitamos energía eléctrica, porque necesitamos el servicio de limpia. Entonces, sí necesitamos la seguridad pública. Entonces, sí hay personas que trabajan en el gobierno que no pueden suspender, porque si suspenden, se afecta gravemente la funcionalidad del gobierno. Pero empezamos primero del todo y luego le hacemos las excepciones. Todo el gobierno federal suspende labores y cada titular de dependencia
determinará quiénes no pueden suspender porque pondrían en riesgo el funcionamiento de la institución. Pero no es por sector, es por la función que cumplen. Y les pongo el ejemplo con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud coordina atención médica o provee atención médica. ¿Dónde? En el caso de la Secretaría Federal, en los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad. Pero también tiene una enorme proporción de actividades que no son esenciales, aunque sean importantes, pero se pueden reprogramar. En las oficinas, por ejemplo, las oficinas de trámites. Entonces, todo el que esté en la Secretaría de Salud en una oficina de trámite, que se quede en casa. Y también, considerando las actividades esenciales, estas se pueden reorganizar para que no tenga que estar todo el personal al mismo tiempo. Y se pueden organizar guardias y se pueden alternar los horarios. Esa es la mecánica que funciona. Termino, creo que esta es la última diapositiva, comentando un mensaje al sector privado. En el sector privado existen también muchísimos empleos, muchísimas actividades que se pueden hacer fuera del espacio de trabajo, se pueden hacer en casa. Siempre que esto sea posible, pedimos al sector privado que ya tome la iniciativa, como muy responsablemente la han tomado varias compañías privadas, grandes, medianas, pequeñas o muy pequeñas. Entonces, si las actividades se pueden realizar en casa, en vez de que impliquen movilización de personas de su casa al trabajo y de regreso, o concentración de personas en el espacio del trabajo, que se queden en casa, que trabajen desde casa, o que organicen los turnos para que haya menos gente en un momento dado en un espacio y que menos gente se movilice cada día. Entonces, esta es la lógica. He estado en días recientes un tanto sorprendido de que este mensaje tan directo y claro, quédate en casa, no se haya asimilado, que no haya duda. La meta es que la mayoría de personas puedan estar fuera del espacio público y termino diciendo, ¿cuánto tiempo? La Jornada Nacional de Sana Distancia empezó el 23 de marzo y terminará el 19 de abril. Durante todo ese momento deberá observarse la Jornada de Sana Distancia con el objetivo de que la mayoría de las personas esté fuera del espacio público. Esa es la idea. Déjenme